Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Gracias hermanos que en este momento nos están siguiendo por esta plataforma. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en los tiempos finales. Ahora sí que las cosas se están materializando en el mundo entero, están agarrando forma. Los actores finales en el escenario mundial ya están colocados. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar hoy en el capítulo 9 de Daniel, como veníamos anunciando de los estudios de capítulo 2, capítulo 7 y en el capítulo 9, son capítulos muy importantes, capítulos proféticos de la historia de los gobiernos, de los imperios de la bestia que gobernaron, que han gobernado, no que gobernaron, que gobernaron y gobiernan en el mundo entero hasta el día de hoy. El príncipe de las tinieblas siempre ha tenido un actor en las naciones y para nosotros no es secreto porque siempre lo hemos, por medio de la palabra profética, le hemos hablado a la gente sobre todos estos gobiernos tiranos usados por el enemigo que no quiere que la palabra de Dios corra y se difunda. El enemigo tiene siempre una fobia, una persecución contra lo que es todo lo que se llame Dios, y más se va a acrecentar en los últimos tiempos porque la palabra dice que vendrá una tribulación la cual no la ha habido ni la habrá jamás. Entonces, hermanos, siguiendo con este mismo tema, en el libro de Daniel capítulo 9 habíamos quedado en el verso 19, donde Daniel está haciendo, en ese capítulo 9 hay dos temas importantes, como ya lo habíamos anunciado, que es la oración y que es la profecía. No hemos entrado en la parte de la profecía, estamos terminando en la parte de la oración, donde en el verso 19 del capítulo 9 de Daniel dice: oye, Señor, oh Señor. Mira cómo le ruega Daniel al Rey de Reyes: perdona y presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mucho. El pueblo de Israel tenía esa gran pasión y esa gran responsabilidad y prestigio, en el sentido de que dentro de todas las naciones no había un Dios como el Dios de Israel, que peleaba por ellos, que los defendía, que los levantaba, pero también como ellos no quisieron, como dice la palabra de Dios aquí, dice: no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, que los amonestaron a la nación de Israel, estando allá en su nación, que se llama la tribu de Judá y de Benjamín, porque las 10 tribus del norte ya están dispersas en Asiria, como siempre le hemos hablado en este tema, gloria a Dios. Pero aquí dice que no habían obedecido a la voz de Dios, ¿entiendes? La voz de Dios, lo que es la ley, dice: todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz. Y entonces yo, entendiendo me acordaba de algo importante, que en las profecías el Señor decía que que Jesucristo lo mencionaban los profetas y lo mencionaban los libros de Moisés, y los mismos salmos hablaban de él, de Jesucristo. Y hablando de aquí que no quisieron oír su voz, y es parecido el tiempo en que estamos viviendo. Quiero compartir este texto con mis hermanos en este momento donde nos están oyendo, para que puedan ir a la escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 18, el verso 19. Deuteronomio capítulo 18, verso 19. Dice la palabra de Dios así. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo, aquí está, vea lo que dice: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mira: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare. De él se está tratando de Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Mis palabras que yo puse en su boca, porque Dios, el Eterno, puso en la boca de nuestro Señor, el Mesías, que hecho carne. Entonces puso en su boca, y cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare. Él habló. Por ejemplo, él llegó a decir en el libro de Mateo capítulo 7, capítulo 5, verso 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, ni los salmos, ni los escritos. No he venido a abrogarlo, lo he venido a cumplir. ¿Ve? Ahí ya habló el Señor. Entonces, hoy se está hablando
Se está oyendo otra voz. Hay un sonido incierto. Hoy día hay un sonido incierto. Y dice que si aquellos atalayes no hicieran un toque de sonido cierto, ¿cómo nos prepararíamos para el final de la batalla? ¿Cómo nos prepararíamos para la guerra? Entonces hoy día no se está dando un sonido cierto, sino incierto. Como que no estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando por su palabra. ¿Por qué? Porque no la estamos poniendo por obra. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare, el Señor habló. Hoy día dice el Señor que no penséis que he venido a abrogar la ley. Y aquí está, dice, todo Israel traspasó tu ley en el verso 11. Eso lo habíamos visto ya, pero es importante volver a repasar esta parte porque es importantísimo en los tiempos finales. Porque en el libro de Apocalipsis, quiero compartir esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, un momentico, gloria a Dios, aleluya, disculpe hermano, ya vamos allá, capítulo 12, vea lo que dice aquí a capítulo 12. Verso 17, dice, entonces el dragón, Satanás, este es Satanás, este no es el anticristo, este es el propio Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos. Aquí, como había traspasado la ley, no habían guardado los mandamientos, pero aquí la palabra de Dios le está diciendo que Él no vino a traspasar la ley, ni los profetas, ni los escritos de Moisés, nada. Pero aquí lo está diciendo. Dice, hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, mira, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos oyendo la voz de Dios. Porque no lo estamos muchos estamos diciendo, estamos hablando otro sonido, estamos hablando otras palabras, no de las que el Señor habló, que tenemos que oírle a Él, porque Dios, el Señor, el Eterno, puso palabras en su boca y Él iba a hablar de parte del Creador a la humanidad. ¿Y cuánta lucha no tuvo nuestro Señor Jesucristo con todos los fariseos, como en el día de hoy, como los saduceos, como los escribas, como los eruditos, los apóstoles? No, los apóstoles de hoy, quiero decir, no los apóstoles, con los apóstoles no tuvo contratiempo el Señor, pero los apóstoles de hoy, hermano, si uno está enseñando lo que es la palabra de Dios, como está escrita, pues ahí va a tener una lucha. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 49, vea lo que dice, Lucas 12, 49, dice, he venido a echar fuego a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se encendió. Bueno, hermano, hay un remanente fiel. Hay un pueblo que está obedeciendo a la palabra de Dios y de verdad que se está encendiendo más este fuego de la verdad. Porque ¿cuántos años en la historia, en el tiempo, se borró la verdad? Se quiso cambiar la verdad. Se quiso cambiar toda la ley moral, universal. Hermano, pero la iglesia fue uno de los principales. No fue los que dieron el ejemplo. Aún las naciones impías todavía lo mantienen dentro de sus constituciones. Y sin embargo, la iglesia le está diciendo que está obsoleta, que pasó a la historia. Hermano, eso me llena tanto la situación porque estamos en los últimos tiempos y veamos que Daniel lo está hablando. ¿Por qué? Porque en el tema que vamos a entrar, en el tema profético, la semana 70, es importante que la iglesia entre preparada, hermano. Porque aquí dice que este dragón en Apocalipsis 12, verso 17, dice que este dragón se llenó de ira y contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que estaban guardando los mandamientos de Dios, aquellos que escribió con su propia mano, no los mandamientos de los hombres, no, los mandamientos de Dios que escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra, de roca. Y dice que ahora Él hizo un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, hizo un nuevo pacto con todos, con la humanidad.
que iba a dar esas leyes en su mente y las iba a escribir en las tablas de su corazón. Como decir, estos 10 dedos aquí, los 10 mandamientos de Dios. Eso Dios lo está haciendo. Dios no lo ha abrogado, pero el mundo, aún los líderes lo quieren abrogar. Y eso no puede ser, hermano, porque va a haber un remanente al final de los tiempos que están observando. Y yo le hago un llamado a mi hermano en Cristo Jesús, que en este momento no le han hablado de estos temas, pues aquí Dios está hablando por medio de esta plataforma que Dios ha bendecido grandemente. A pesar de los conflictos, a pesar de las luchas que tenemos, pues ahí seguimos predicando el Evangelio como está escrito. Alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre, amén. Entonces seguimos aquí, hermano, en el capítulo 9, y quiero pasar la página porque quería hacer un resumen de lo que... Entonces aquí dice... El verso 19, oye, Señor, oh Señor, perdona y presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Señor, no tarda, el Señor mucho la atiende por tardanza, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hermano, aquellas mujeres que representan la iglesia, que representan 10 mujeres, 5 sensatas y 5 insensatas, dice la palabra de Dios, que se quedaron dormidas al final de los tiempos. Pero se oyó un clamor tremendo, un sonido de trompeta de hombres de Dios que están anunciando que Cristo viene, y aquellas mujeres dice que se despertaron todas, pero cuando se dieron cuenta de la situación, unas no tenían aceite y no tenían capacidad de entender. No tuvieron la capacidad de entender la palabra que hoy Dios está hablando por medio de atalaya. Dice, levantaré en vosotros atalayas que toquen trompeta. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué están diciendo las iglesias? No vamos a oír. Ese mensaje no lo vamos a oír. Lamentablemente nosotros vamos a seguir comiendo nuestro propio pan y vamos a seguir tomando nuestras propias vestiduras. Solamente danos el nombre de la iglesia, ya el rótulo, pero no queremos comer el pan que Dios quiere que comamos, hermano. Esa es la situación que se está presentando hoy, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo, alabado sea el Señor, bendito sea. Entonces aquí el Señor, Daniel está diciendo al Señor, Señor, hazlo, no tarde, regresa, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Daniel está pidiendo a Dios que no tarde la información, que no tarde el mensaje que necesita el pueblo de Israel, porque acuérdate que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Hoy la misma iglesia está cautiva en Occidente, hermano, de Roma. No queremos salir de Roma y Dios quiere que nosotros pasemos a Oriente para que veamos la gloria de Dios, cómo Dios nos va a sustentar en medio de la crisis que vendrá en el mundo entero. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un tiempo donde aquí nos va a haber la sincronía de los tiempos de Dios, donde nos está anunciando, donde nos está hablando todo lo que ocurrió. Porque, hermano, lo que habla Daniel en el capítulo 9 sobre la semana 70, ya el 90% es historia. Eso ya se cumplió, porque entendemos esa cronología, esa secuencia de la línea de tiempo. La entendemos claramente, aun cuando muchas personas digan que eso ya se cumplió, o que eso es viejo, eso es antiguo. No, hermano. Sí, claro, se cumplió. Cuando empezó a gobernar los griegos, los medos, los persas, y ahora los romanos, pues claro, el tiempo de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, porque va a llegar el tiempo de los gentiles. De nuevo se finaliza el tiempo de los gentiles, pero también va a haber la plenitud de los gentiles. Aquellos hombres que están dentro de los gentiles, que les alumbra la luz del evangelio, la verdad, lo que es la ley de Dios, que es la salvación por la gracia y no por obras, sino que es por fe, pero con obras. Pero la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esa gracia tiene fundamento. Y ese fundamento está en la ley del Señor, está en los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le estamos leyendo aquí el libro de Daniel. Dice que todo Israel traspasó tu ley. Pero ¿qué hizo el Señor?
como ellos traspasaron, como no quisieron cumplir, como no quisieron obedecer, pues lamentablemente Dios tuvo que llevarlo al exilio en Babilonia. Pues vino uno, como le decíamos, él vino, dice, levantaré profeta entre vosotros y él hablará palabras en mi boca, que yo pongo en la boca de él. Y dice que él hablará y él habló. Y dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él vino fue a cumplirla, para que nosotros nos acerquemos a Cristo confiadamente, que en Él nosotros lo podemos todo, y que la ley no es una atadura, la ley no es una carga, la ley es más, el Señor dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados de los mandamientos de hombre, y yo los haré descansar en mi verdad, porque la suma de tu palabra es verdad. Wow, bendito sea el Señor, amado. Pero entonces aquí Daniel está diciendo, no tardes y danos el auxilio para que podamos ver tu gloria, podemos ver tu nombre invocado allí en aquella ciudad de Jerusalén y en toda la nación, en tu pueblo Israel, aleluya. Y dice el verso 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. El pecado porque habían dejado la ley, amén, habían dejado la ley. Y mi ruego, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración. Dice la palabra de Dios que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estaba en ayuno en oración. Sacrificio matutino, el sacrificio que ellos hacían, no dejaron de invocar su nombre, haciendo sacrificios de oración, o sacrificio de alabanza, de adoración, en el final de la tarde estaba. Pero aparece aquí este personaje, el ángel Gabriel, que cuando aparece este personaje es porque un evento grande va a ocurrir en la tierra y va a tener impacto a nivel mundial. Y cuando apareció allá en Mateo capítulo 1, dice que un ángel apareció a María y le dice, María, usted va a tener un hijo que se va a llamar Jesús, que se va a llamar Jesús de Nazaret. Y él salvará a tu pueblo de sus pecados. Esa anunciación lo hizo Gabriel. Esa anunciación de que esta mujer iba a quedar embarazada del poder del Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Y ella iba a concebir, y dice, bajo la ley y bajo la ley de Dios y bajo la ley de humana, la ley de mujer, que corresponde a 9 meses de un embarazo normal, un embarazo normal de como cualquier mujer, bajo mujer y bajo la ley. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí viene Gabriel y le dice a él, aún está hablando, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire, necesitaba Daniel sabiduría y entendimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo final de la historia de la humanidad. Mucha sabiduría y entendimiento para conocer los tiempos finales que se avecinan. ¿Por qué? Porque muchos van a venir diciendo, yo soy el Cristo, y muchos lo seguirán. Yo soy el Salvador y muchos lo seguirán. Pero hermanos, acuérdate que el Mesías que viene no va a ser un Mesías terrenal. No es un Mesías que va a salir aquí de las naciones, porque ya el Señor salió de ese lugar que se llama Belén de Éfrata. Nació allá aquel niño, dice Isaías, niño no es dado, hijo no es nacido. Su principado sobre su hombre, príncipe de paz, Dios eterno, justicia eterna. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice que aquel vino, este ángel, para darle a Daniel sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Por qué Dios, el ángel Gabriel, quiero decir, le está hablando a Daniel diciéndole que era muy amado? Porque la Biblia dice que el que ama los mandamientos, Dios le ama. El Señor le ama. Cuando un hombre o una mujer de Dios ama los mandamientos de Dios, Dios le ama. Ahí hay una gran verdad, porque Daniel era un hombre que guardaba la palabra de Dios. Y
tuvo toda la fuerza espiritual para, es más, hizo como el Señor, cargó con el pecado, cargó con la falta, con los errores de la nación de Israel, estando cautivos en Babilonia, cargó y dice, hemos pecado, no dice, pecaron ellos, hemos pecado, no hemos guardado tu palabra, no hemos oído tu voz, traspasamos tu ley. Eso lo hizo, cargó el profeta Daniel toda esa carga y Dios le permitió de ver esta profecía bíblica que vamos a comenzar en este momento, hermano, en el libro de Daniel. Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Vea, entonces comenzamos el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su nación santa, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vea esos objetivos, 6 objetivos importantes, que se cumplieron en Cristo. Se cumplieron en Cristo, pero aquí hay una situación, que a los suyos vino. Jesucristo vino a los suyos, ese profeta que Dios le había hablado a Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18, que levantaría profeta entre sus hermanos y que él hablaría palabras del Altísimo y que él también entregaría su vida en rescate de la humanidad y también en rescate de los judíos, del pueblo de Israel. Pero a los suyos vino, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le aceptó. Pero los que le aceptaron o los que le aceptamos en este tiempo, Dios nos ha constituido hijos de Dios con poder, con milagros, con señales y prodigios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, 70 le está diciendo a Daniel por qué el pueblo de Israel estaba cautivo, habían pasado 70 años, pero aquí no se está hablando de esos 70 años, se está hablando de 70 semanas de años. Significa que el pueblo de Israel iba a experimentar 490 años más, pero que en esos 490, en el transcurso de esos 490 años, ellos iban a experimentar el fin del pecado, expiar la iniquidad dice, y terminar la prevaricación y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y eterna, ¿ve? La justicia de Dios, sellar la visión, la profecía esta, porque el Señor lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mucho. El mundo cree, hermano, que porque ignoran la ley de Dios, porque ignoran los mandamientos de Dios, aún las congregaciones no quieren saber nada de las cosas eternas, hermano. Hablan muchas cosas de hombres, pero, hermano, es importante que en medio de todas esas circunstancias, Dios va a hacer justicia, hermano. Y si ellos la ignoran, pero Dios está diciendo que puede pasar el tierra, puede pasar el cielo, puede pasar el sol, puede pasarlo, pero su palabra, su ley, no va a pasar. Su palabra se va a cumplir y es norma de juicio para la humanidad entera, para los que creyeron y para los que no creyeron, porque esa es una norma universal, es una ley universal, que el hombre no se quiere sujetar a esa ley de Dios es otra cosa, pero sí se sujeta a las leyes terrenales. Ahí sí cancelan lo que tengan que cancelar, si violan la ley, sí andan derechito por las leyes terrenales, pero a la ley de Dios sí la quieren tener en poco. Es duro, hermano, porque hasta en los colegios, hasta en cualquier lugar, en las empresas, en el hogar, en la familia, hay leyes hacia los hijos y los padres tienen cómo responder para que haya una armonía en un hogar, para que haya armonía leyes con leyes, pero lo de Dios sí lo quieren tener en poco. Pero la palabra de Dios dice que un día Dios va a poner ese decálogo delante de los ojos de la humanidad y ahí dice que van a llorar, van a entender lo que era no haber guardado la palabra de Dios. Por eso, porque Dios levantó ese profeta y Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces Él viene para expiar la iniquidad, quitar la prevaricación y dice para terminar el pecado. Amén. Y también dice para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Alabado sea el Señor. Entonces, 6 cosas importantes que van a ocurrir en ese tiempo de 490 años. Dios precisamente cumplió esas profecías. Las 3 primeras profecías las cumplió en el pueblo de Israel, que le pudo aceptar. Y ahora nosotros, que antes no teníamos parte, que éramos olivos silvestres, que no somos judíos, pero que éramos gentiles, no que somos gentiles, ya no somos gentiles, somos ciudadanos del reino de Israel, ciudadanos de Israel. Somos ciudadanos con Cristo. Entonces, hermano, Dios nos está llamando a toda esa multitud de personas en cualquier parte del mundo por medio de la predicación del Evangelio, como debe ser predicado el Evangelio. Como Dios quiere que se predique el Evangelio. No con levadura y no con cosas que vengan de Oriente, con tradiciones de hombres que en medio del camino de tanto tiempo del Imperio Romano hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 1800 años y la iglesia ha sufrido un cambio y han dejado las cosas de Dios. Eso era lo que le reclamaba el profeta Daniel. El profeta Daniel le había reclamado al pueblo de Israel y estaba clamándole al Señor y le estaba diciendo: hemos traspasado tu ley, no quisimos oír tu voz, no quisimos oír esta palabra. Y dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16. Toda la escritura, toda la escritura, no es una parte de la escritura, no es un lado, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hoy día, hermano, hay un problema grande. La mayoría de las personas y de las congregaciones han dejado una parte de la escritura a un lado. No, hermano, toda la escritura, toda, la suma de su palabra. Esto es la suma de su palabra. Es vida eterna, es vida, no es muerte, es vida. Pero lamentablemente muchos no quieren tomar su cruz y seguir al Señor. Entonces, hermano, era necesario que en el transcurso de esos 70 semanas de año, hablando de 490 años, que son 70 por 7, serían 490 años, iban a ocurrir todas estas cosas, pero también al final iban a ocurrir la parte final de las 70 semanas, iba a ocurrir eventos proféticos importantes que están en el futuro. Que todavía esa semana 70 no ha finalizado. Se detuvo en el tiempo por causa de que volvieron los judíos a fallar. Volvieron el pueblo de Israel a fallar, porque como lo decía anteriormente en el libro de San Juan, capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero como vino el Señor, entonces ellos no lo recibieron, entonces se alargó, se extendió el tiempo, se paralizó, en otras palabras, el reloj profético, pero ahora ese reloj profético empieza a mover su manecilla y empieza a dar una hora real, una hora cierta, porque el pueblo de Israel regresó de nuevo a su tierra y las cosas se están volviendo a materializar para el cumplimiento de esta semana 70. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Será en la otra clase, el próximo jueves. Los invito para que sigamos estudiando esta palabra. Amén. Gloria a Dios.